bendiga a todos en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor porque por lo menos podemos darle gracias que ustedes están aquí hoy y que ustedes vienen listos para recibir algo bueno de Dios, ¿no verdad? Es muy sabroso levantarse en la mañana y venir a la casa del Señor para recibir de Dios. Eso yo creo que para mí ha sido siempre lo más importante de mi vida. Y lo sigue siendo, aunque tengo una relación con Dios diariamente, porque comparto mucho tiempo con el Señor desde la madrugada, cuando ustedes todavía están durmiendo. Y yo estoy a las 4 de la mañana ya en pie. Y quiero que sepas que ese momento, ese tiempo con Dios, lo disfruto tremendamente. Eso es bueno, sentirse de que pertenecemos. Es bueno sentirse que somos especiales para Dios. Y cuanto más usted se siente especial para Dios, más rápido va a cambiar, más rápido va a mejorar, su vida va a cambiar. Yo he titulado el mensaje de hoy, ¿qué ves en el espejo? Eso va a ser una pregunta. ¿Qué ves en el espejo? Vemos muchas veces muchas cosas en el espejo. Hay veces que los traumas producen una falsa opinión de lo que vemos en el espejo. ¿Usted no cree? Muchas veces las cosas, las experiencias que hemos tenido, las malas experiencias que hemos sentido, causa en nosotros, cuando nos miramos en el espejo, empezamos a ver nuestros defectos y nuestra falta. Pero ¿qué le parece si oramos primero? Señor, gracias te damos en esta mañana, porque sabemos que en esta mañana tú nos vas a hablar de una manera muy especial. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú me remuevas totalmente a mí, Señor. Yo no tengo nada que decir a este pueblo y a aquellos que nos están mirando a través de la pantalla. No tengo nada que decirles a ellos, Señor, pero sí sé que tú tienes mucho que decirles, porque tú sí conoces sus vidas, conoces sus tiempos privados, tus tiempos donde ellos nadie los ve. Ahí tú los ves, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo abro mi corazón y te pido por el corazón de cada persona que está oyendo o viendo o aquí en este lugar hoy, para que tú prepares el corazón para recibir tu palabra tuya, Señor, no palabra de hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Como dije anteriormente, somos personas complicadas. Y esa es la realidad. Somos personas que hemos tenido muchos secretos, hemos pasado por tiempos muy difíciles en nuestra vida, la mayoría. Hay muy pocas personas que pueden decir que han tenido una perfecta niñez o han tenido, cuando estaban creciendo, han tenido todo perfecto. Muy pocas personas. Todos hemos tenido nuestro pedacito de nuestra lucha en la vida. La vida ha sido cruel con nosotros, ha sido fuerte. Pero usted no es el único que la vida ha sido fuerte para mucha gente, para muchas personas. Lo que pasa es que hay veces que pensamos que solo nosotros somos los únicos que estamos pasando por estas cosas. Y yo creo que eso es muy natural. Pero quiero que tú sepas que hay muchas personas que se sienten como tú te sientes y quizás, ojalá que no haya nadie aquí o a través de la pantalla que nos miran, que pueda decir que ha tenido una niñez perfecta, nunca ha tenido un rechazo, nunca se ha sentido mal, nunca ha tenido una crítica, nunca ha tenido a nadie un bully, como dicen los americanos, que le hace la vida imposible en la escuela. Yo lo he tenido sin hacer nada, porque hay veces que uno dice, pero si yo no sé por qué razón me están cayendo arriba con esto, porque yo no he hecho nada, ni me meto con nadie, pero la vida es así. Hay mucha gente que muchas veces que recibimos cosas que ni siquiera la provocamos, pero vienen en la parte de la vida. Es muy importante ver lo que se ve en el espejo. Ahora, hay dos maneras de vernos, y yo quiero que ustedes pongan mucha atención en esta parte. Cómo nos vemos nosotros en el espejo o como Dios te ve en el espíritu. Y nosotros escogemos la manera de vernos. Usted puede verse y levantarse en la mañana, ponerse esa luz, porque hoy en día hay espejos que mi esposa tiene uno que tú lo prendes la luz y tiene no sé cuántas multiplicaciones, que se ve lo más pequeñito en ese espejo
que normalmente tú no lo ves que en tu ojo natural. Yo no sé por qué lo tiene, porque yo no quiero verme lo más pequeñito que yo tengo. Y los defectos más grandes, pero las mujeres son bien particulares en mirarse en esos espejos. Y hay espejos que tú te miras y siempre que nos miramos, en muchas ocasiones o en la mayoría de los casos, no nos gusta lo que vemos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Usted ha mirado y ve defecto en usted, sino que ve quizás su oreja un poquito más alta que la otra, o quizás los ojos, en vez de tenerlos azules, los tienes café, o como dicen los mexicanos, café, ¿no? O brown, como quiere llamarle. Y no le gusta ese color, le gusta mejor el verde. Y nos miramos y vemos, bueno, si mi piel fuera un poquito más clara, me llevaba mejor, me fuera mejor. Si mi piel fuera más oscura, entonces los que tienen piel clara van a la playa para ponerse oscuro. Y los que tienen piel oscura se ponen cremita para lucirse más blanco. Y se ha dado cuenta que no todo lo que tú ves en ese espejo, en la mayoría de las veces no nos gusta. No nos gusta lo que vemos. Tenemos dos maneras de vernos. Ahora, yo quiero hablarte de una historia de una persona que fue un héroe en la Biblia. Sabe que la Biblia tiene muchos héroes, pero este hombre era un héroe que en los ojos míos, quizás, o en los ojos de ustedes, no sea de acuerdo a su apruebo como héroe. Quizás usted y yo, ninguno le diéramos que este hombre era ningún héroe. Pero todo sucedió cuando Israel, de muchas veces que pasaba en el Viejo Testamento, Israel tenía un problema, que se olvidaba de las bendiciones de Dios. Pero yo creo que ese problema lo tenemos mucho. Hoy en día este país ha sido el país que más ha evangelizado el mundo entero, el que más ha ayudado, el país donde todo el mundo quiere venir a vivir. Y estamos viendo un lado de este país hoy que no lo habíamos visto antes. Y hoy en día, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta de algo muy importante, que somos igual que Israel. Israel le servía a Dios por un periodo de tiempo y después de un tiempo le daba la espalda a Dios. Aquí Israel le da la espalda a Dios y los madianitas, o Dios se lo entrega a los madianitas y lo tuvo por 7 años. Pero si usted cree que eso fue una tortura grande, son 7 años de tortura de día y de noche, al punto que Israel estaba pasando hambre, porque cada vez que venía la cosecha y ellos hacían su cosecha, los madianitas venían y llenaban la tierra y le llevaban todo lo que tenía. Ellos tenían que esconder las cosas para poder sobrevivir. Y así estuvo bajo una presión tremenda simplemente porque no guardaron la palabra de Dios y empezaron a levantar otros dioses y empezaron a adorar estatuas y empezaron a adorar cosas que no era Dios el que lo había dicho y lo había explicado desde el principio. Pero como que se olvidaron de eso y Dios los entrega otra vez. Pero Dios les envía un profeta esta vez y le habla claro. Le dice, mira, yo quiero que tú sepas algo, eso es mi propia traducción. Yo quiero que tú sepas algo. Yo siempre los he protegido a ustedes. Desde que salieron de Egipto, yo fui el que los saqué de Egipto. Yo fui el que hice los milagros y prodigios en Egipto. Y ahora ustedes no me sirven. Ahora ustedes me han dado la espalda y han levantado otros dioses. Se han unido los dioses del mundo. Y mira que hay dioses en el mundo hoy. Mucho. Pero hay un Dios bien gigante en el mundo hoy, que todo el mundo sigue, que todo el mundo viene a los Estados Unidos a buscar. Y ese Dios es verde y se llama el dólar. Mira que todos seguimos a ese Dios. El problema no está en que el dólar existe, porque es muy bueno disfrutar del dólar. El problema está cuando el dólar controla tu vida. Entonces ahí toda tu vida cambia. Porque entonces vives para proteger tu dólar
¿Qué tú te crees que estos grandes millonarios y billonarios que tienen todo este dinero que ganan no se gastan la vida entera tratando de proteger algo para que no le roben? Pero aquel que no tiene nada no tiene que protegerse por nada, porque no tiene nada. Pero ¿qué pasa? Es que muchas veces Dios empieza a bendecirnos, como pasó Israel. Dios empezó a bendecir a Israel de muchas maneras, pero ¿qué pasa? Que enseguida viraron la espalda a Dios. Pero lo que pasa es que cuando Dios sigue siendo el mismo Dios, Dios no cambia. Y el pueblo clama de todo corazón por el dolor que sufría, por estos ¿cómo se llaman? Madianitas, siempre se me enreda la lengua en eso. Estos madianitas que venían y les robaban y le quitaban todo. Pero hay un hombre que Dios escoge, que usted lo mira aparentemente, dice, ¿quién es este hombre? Para que Dios lo escoja de esa manera. Y se llamaba Gedeón. Gedeón era un hombre contaminado completamente, bajo la opresión del enemigo, lo tenían completamente escondiéndose en las cuevas. Y estaba Gedeón trabajando, trillando el trigo, y Dios oye la voz, y Dios envía a su ángel, el cual es Jesús, y usted se va a dar cuenta que es el mismo Jesús. Es una manifestación de Jesús en el Viejo Testamento. Envía a su ángel para que le dé ánimo. Y por esa persona, el cual no se lo merecía, porque después lo vemos en el libro de Hebreos como yo le digo, el pasillo de la fama, de la fe. Ahí está su nombre escrito también. Y después que usted conozca a este hombre, usted me va a decir a mí, ¿cómo es que Dios en ningún momento ha podido pensar de que este hombre sea capaz de ser una persona de fe? Porque todo lo que este hombre hizo y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin no pega con la fe que nosotros hablamos hoy. Y siempre nos gusta echar la culpita cuando una persona está pasando por un momento difícil, o sea financiero o físico, decirle, eso pasa porque tú no le crees a Dios, tú no tienes fe. Wow, ¿cuántas veces hemos oído eso? Y cómo duele. ¿No era que duele eso muchísimo? Porque tú dices, pero ¿dónde está? Pero ¿cómo es que no tengo fe? Es que estoy pasando por tiempos difíciles. Después mira la historia de Gedeón y te das cuenta que Dios no mide la fe como tú y yo medimos la fe. Y eso es lo que yo quiero que te lleves hoy en tu corazón, que cómo Dios mide la fe diferente que nosotros medimos la fe. El pueblo pasa crisis, clama a Dios, Dios escoge un hombre que no se veía bien en el espejo. Gedeón no se veía bien en el espejo. Gedeón tenía una falsa opinión de sí mismo, así como quizás tú tengas una falsa opinión de ti mismo. Porque siempre nos gusta analizar y llegar a un resumen de decir, no, eso es para otros. Estas situaciones no me va a servir para mí. Yo no tengo la capacidad, no tengo la educación, no tengo nada, pero eso no es para mí. Yo lo dije muchas veces a nivel de ministerio. Pero Dios tiene otras cosas. Porque como tú te ves, no es como Dios te ve. Y el día que nosotros empezamos a vernos como Dios nos ve, nuestra vida cambia. Porque hemos dicho muchas veces de este púlpito que los cambios no vienen de afuera para adentro, no son reglamentos que hacen que el hombre cambie o la mujer. Es cuando tu convicción en tu corazón, tú sabes que Dios te ama de todo corazón a pesar de tus imperfecciones, te hace de que tú empieces a cambiar de adentro para afuera. No son reglas religiosas que te hacen cambiar de apariencia quizás, y podemos engañar a mucha gente, quizás a muchos amigos, pero en el fondo de tu corazón no hay cambio. El único cambio viene cuando vemos de adentro para afuera, empieza a formarse el cambio de acuerdo como nosotros, no como nosotros nos vemos, sino como Él nos ve en el Espíritu. Y hoy vas a salir de aquí pensando o sabiendo exactamente como Dios te ve en el Espíritu.
Porque si tú sabes como Dios te ve en el Espíritu, tu vida va a cambiar totalmente. Porque no va a depender de tu fuerza, va a depender de Él. Que Él te va a levantar y te va a dar la fuerza que tú necesitas para transformar tu vida. Y vas a caminar vida en victoria, aunque no tengas un centavo en el bolsillo. Porque tú sabes que tu Padre celestial, el cual dio su vida por ti, que fue Jesús mismo, Él suplirá para ti de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos a entrar un poquito en este encuentro del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, Jesús, se aparece a este hombre que estaba escondido dentro de una cueva, porque ya estaban a punto de venir y el enemigo y robarle de nuevo todo, después de 7 años haciéndoselo. Mira lo que dice Jueces capítulo 6, versículo 12. Y solo vamos a leer al versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vemos la diferencia aquí, como tú te ves, que como Dios te ve. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que Dios no te mira de la misma manera que el mundo te mira o que te ves a través del espejo? Analice cuál era la condición que estaba pasando Gedeón aquí. ¿Cuál era? Estaba escondido en una cueva, estaba tratando de esconder un poquito de comida para sobrevivir. Pero una de las cosas que tenía Gedeón, que era sincero. Pero aquí Dios le dice a Gedeón: tú eres mucho más de lo que tú crees que eres, y mucho más de lo que te ves en ese espejo. Porque ese espejo enseña de acuerdo al punto de vista tuyo, pero yo puedo ver mucho más allá de donde el resto del mundo te ve. Yo puedo ver el potencial que tú tienes para poder alcanzar lo que yo te hice y te creé para hacerlo. Ese Dios. Y le dice aquí a Gedeón, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Un hombre que estaba un cobarde huyendo, metido en la cueva, escondiéndose. Y le llamó valiente y le llamó esforzado. ¿No verá que eso no hace sentido? Pero para Dios, su manera de verlo era diferente. Mira lo que dice el versículo 13. Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero ¿se ha dado cuenta en una palabra aquí? Dios no le dijo de que ustedes son esforzados y valientes. Le dijo: tú eres esforzado y valiente, pero él no lo miró así. Le dice: nosotros. Porque enseguida se asoció con el resto del pueblo, se asoció con lo que él veía en el espejo. Y mira lo que dice: nos ha sobrevenido todo esto, y ¿dónde está todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Si usted lee la primera parte del capítulo 6, dice que le envió un profeta y le dijo eso. Pero él todavía está tan ciego en las circunstancias que lo rodeaban, estaba tan lleno de lo que estaba sucediendo alrededor de él, que no podía oír la palabra de Dios y no podía ver, porque su vista estaba puesta en ese mismo espejo todo el día. Y él no se podía ver de acuerdo a como Dios lo veía. Ahora oiga esta parte para que me siga aquí. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora mira donde yo le digo a ustedes que aquí era Jesús el que estaba hablando. Porque mira cómo continúa en el versículo 14. Y mirando Jehová le dijo. ¿Se dan cuenta? Que está diciendo primero que era el ángel de Jehová y ahora le dice que es Jehová. ¿No es el mismo Jesús
el mismo que el Padre y el mismo que el Hijo, aunque son tres personas, pues los tres son uno. Y donde está uno están los tres. Yo tengo buenas noticias para ti. Si el Espíritu Santo mora en ti, los tres moran en ti. Los tres. Y tengo mejor todavía noticia para ti. Hay 7 espíritus que Apocalipsis habla, los 7 espíritus de Dios, habla Apocalipsis, que tiene Dios dentro de él. Los 7 espíritus, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu. Bueno, yo puedo dar las listas de los 7 espíritus de Dios. Si están los 3, también están los 7 espíritus de Dios morando en ti. ¡Wow! Ya no te estás viendo ya como te veías en el espejo, te está viendo Dios como tú has capacitado para que seas. ¡Qué maravilla lo que Dios ha hecho por ti! Pero pastor, yo me miro y no veo eso, porque estás mirando lo que veía Gedeón. Gedeón veía las circunstancias, veía los madianitas venir, robarle todo lo que tenía. Tenían que guardar un poquito para poder sobrevivir hasta la próxima cosecha. Lo hacían escondiéndose en cuevas. Por eso que muchas veces nosotros se nos hace un poco difícil poder salir de donde estamos, porque estamos tan concentrados donde estamos que no podemos ver nuestra vida como Dios la ve. Si levantamos la mirada hacia arriba y vemos lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que está protegiéndote con tu familia, te está protegiendo tus hijos. Yo le dije, hace poco en una predicación, le dije acerca de nuestro nieto, Marco, que pasó por un entrenamiento completo en los Airbornes. Y a última hora, cuando fue a tirarse, se tiran 5 veces de los aviones en paracaídas. Cuando fue a tirarse último, si el sargento no lo aguanta, no le hubiera abierto el paracaídas y se hubiera estrellado contra el piso. El sargento lo agarra, lo siente y lo castiga. Le dice, no te vas a graduar con el resto de tus compañeros. Y eran como 200 de ellos. Él se sintió bien mal porque estuvo 3 semanas limpiando las calles que estaban limpias, recogiendo los cones, esos de los pinos que se caen en el piso, poniéndolo en bolsa y contándolo. Lo castigaron fuerte porque decía, tú tienes que cuidarte porque si tú haces esto te vas a matar. Entonces había otro muchacho también que se quedó con él, también que lo dejaron atrás, que llegó tarde. Todos los demás iban a ir a Italia, a la base de Italia. Quiero que sepas esto. Los primeros que fueron antes de él se quedó atrás, no fueron a Italia, fueron a Irak. ¿No es eso lo que su abuela y nosotros estamos orando para que no entre en guerra? Un momento de que mal se sintió, pero Dios puso su mano ahí para que él no fuese. No, y esto, peor esto. El muchacho que llegó más tarde que él, que lo dejaron atrás también, que salió cuando él salió, en vez de salir para Italia, la base de Italia, salió para Irak. El único que no salió para Irak fue él. ¿Y tú me vas a decirme a mí que Dios no está en control de tu vida? ¿Que Dios no oye tus oraciones? Tú me vas a decirme a mí que si tú le sirves a Dios con todo tu corazón y le das todas las cosas que Dios quiere de ti, que es tu corazón, tu vida, tu voluntad, y tú me vas a decirme a mí que Dios no va a estar en control de controlar tu familia, de proteger tu familia, proteger tus hijos, proteger tu cuerpo. Le damos gracias a Dios muchas veces porque aunque cosas malas nos pasen, que aparentemente lucen ser malas. Porque en el caso de Jenny, ella fue para una cosa que la fueron a operar. Y lo que ella no sabía es que por dentro las cosas no estaban muy bien. Y si no la hubieran operado, nunca hubieran sabido las cosas que no estaban bien en ella. So, Dios permitió la operación, pero permitió la operación para salvarle su vida. Porque si no, nunca hubiera sabido el problema que tenía y se hubiera muerto de eso. ¿Se dan cuenta?
que no importa lo que tú hagas, la mano de Dios siempre está puesta sobre tu vida, que no es nada como tú te miras en ese espejo lo que tú ves, sino como Dios te ve en el Espíritu y como Dios tiene planes para tu vida, aunque tú piensas que todo se acabó, que no hay chance para nada. Déjame decirte, para Dios no hay nada imposible. Ahora mira cómo le responde Jesús en el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pero oye esta palabra que dice, no te envío yo. Pero fíjese cómo Dios lo iba a hacer. Dios no lo iba a hacer con las fuerzas de él, porque él no tenía ninguna. ¿Se dan cuenta? Él estaba en una condición ya que ya no tenía ningún arreglo. Él creía que este era su fin. Estaba metido en cueva, escondido, tratando de guardar un poquito de comida para nada. Nadie nos va a sacar de aquí. Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no quiere saber de nosotros. Pero él estaba ahí todo el tiempo en control de la situación. Y Dios le dice, con esas fuerzas que tú tienes, que no es ninguna, no tienes nada que dar, porque tú eres un total desastre y no te creas que eso se acabó ahí, porque si lees la historia de Gedeón más adelante te das cuenta de muchas cosas que Dios le dijo, vete que yo te envío. Y le dice, bueno Señor, si me permite, déjeme poner una señal, un vellón. Si este vellón que es de algodón, si este vellón está mojado arriba y el resto de alrededor que está alrededor está seco, entonces ya sé que tú me enviaste, que eres tú que me estás hablando. Y Dios no le dijo nada. Y pasó exactamente como él lo pidió. Pero no se conformó. Dice al otro día, dice, Señor, perdóname, pero déjame decirte, yo quiero saber que tú me enviaste, que tú quieres que yo haga esta decisión de salvar a Israel. Ahora, yo quiero que tú me digas algo, que en vez de estar mojado el vellón, que esté seco el vellón y todo alrededor esté mojado. Usted diría, ¿pero qué clase de fe tiene este hombre? Este hombre no tiene fe ninguna. De acuerdo a nuestro punto de vista, este tipo está así por la fe tan pobre que tiene. Pero oye esto, le dio todo eso. Le dijo, escoge, y escogió 5,000 hombres. Para que tú veas cómo es Dios, para que tú te des cuenta que es Él el que opera en tu vida, no tú eres tú. Le dice, 5,000 hombres son muchos. Llévalo ahí, el que coja el agua y bebe el agua con las manos, esos son los que yo quiero que tú escoges, y eran 300 de ellos. Y de esos 300, ¿usted sabe cuántos lucharon? Ninguno. Solo lo que hicieron fue alabar a Dios. Y en su alabanza, el enemigo se mató a ellos mismos. Todos los madianitas se mataban creyendo que venía Gedeón por ahí. ¿Quién le había dicho a ellos de que Gedeón existía? Y después aparece en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, busca su nombre, está ahí. Porque nosotros miramos fe como nos miramos en el espejo, de apariencia. Pero Dios mira fe en tu potencial, en la razón por la cual tú existes, en la razón por la cual Él te hizo y te formó y te dio todo lo que tú necesitas para cumplir tu propósito. Todo lo que tú tienes que hacer es creerle. Y Él va a orar a tu favor. ¿No es ese el error mayor que cometemos nosotros muchas veces? Que ponemos nuestra concentración, nuestra gente en los problemas, las circunstancias. Gedeón estaba perdido en el problema. ¿Puede usted imaginarse estar metido en ese problema donde usted no tiene salida para nada? O quizás te han dicho, tú vas a morir porque ya tienes 6 meses para vivir. O ya este es el último día que te vas a quedar en tu casa porque ya te van a quitar tu casa. Pero usted pudiera ponerle un pare a la mano de Dios. ¿Qué límites usted y yo podemos ponerle a Dios? ¿Qué límites? No tenemos límites. De lo peor de nuestra condición, Jesús lo mostró.
a través de su ministerio. La gente muerta. Una de las cosas que más me impresionó a mí de Jesús fue cuando venía la viuda, que había perdido la única esperanza que tenía. La única esperanza que tenía esa viuda era su hijo, y lo venía ya en camino en el funeral, que lo venían para enterrarlo, porque le había muerto. Y esa viuda no tenía chance, porque en esos tiempos, si tú no tenías hijos, tú te morías de hambre, porque no había quien te apoyara, no había quien te daba nada. Y en la historia dice claramente que cuando Jesús la vio, tuvo compasión de él, paró el funeral, tocó al muchacho y se lo entregó a su madre. ¿Tú crees que había esperanza en esa madre? Después de haber perdido a su hijo que lo va a enterrar. Ella es lo que estaba cuestionando a Dios, así como Gedeón. Señor, ¿qué va a pasar de mi vida? Yo te he servido una vida completa. Yo siempre he esperado de que tú eres el Mesías, que vas a venir. Y ahora tengo que pasar por esta para morirme de hambre. Pero Dios le dijo, no te mueras de hambre, porque yo voy a estar presente y yo te voy a levantar tu hijo y te lo voy a entregar en tu mano. ¿Puede usted que imaginarse eso? Ahora compare ese problema con su problema. Usted puede hacer una comparación, a ver hasta qué punto se puede igualar esa comparación entre su problema y el problema de esta viuda, o el problema de Gedeón. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada puesta en el espejo y nos vemos como nos vemos en el espejo, pero Dios te ve como Él te ve en el espíritu. Tú eres lo que ves en el espejo. Tú eres valioso a los ojos de Dios, aunque no lo veas. Tú no eres lo que ves en el espejo. Ese no eres tú. Tú eres mucho más valioso delante de los ojos de Dios cuando Dios te ve en el espíritu. No pongas tus ojos en lo que ves en el espejo. Pon tus ojos en aquel que te ve en el espíritu. Si cada vez que tú te miras tú vas a estar decepcionado, pero cada vez que Dios te mira a ti, te ve en Cristo. Cuando te mira a ti, no te ve a ti, ve a su Hijo, y su Hijo es perfecto. ¿Se dan cuenta de esto? Su Hijo es perfecto, y Él cuando te ve a ti, ve la perfección en ti. No que tú tengas perfección, pero sí en Cristo dice, una nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que Él no se acuerda como tú lucías cuando estabas fuera de Cristo, solamente se acuerda cuando tú estás en Cristo. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso lo más grande que un ser humano puede recibir? Eso es verte en el Espíritu, es como Dios te ve en el Espíritu. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12 y con esto cierro. Versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. Y mira cómo comienza. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador ¿de qué? De la fe. No es la fe como nosotros creemos, es la fe como Él la ve. Mire esta parte. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él se vio, Jesús pasó básicamente como Jesús hombre, como nosotros pasamos, pero su mirada estaba puesta en el Padre. Por eso es que Él pudo sobrepasar la cruz. Pero no solo dice que sobrepasó la cruz, dice que la pasó con gozo. Porque Él podía ver más allá del resultado. Quizás te podía ver a ti o a ti. Cuando Él estaba pasando por ese sufrimiento en la cruz, Él veía tu salvación. Él veía el sacrificio que valía la pena. Y eso le dio gozo. Pero tú tienes que darte cuenta que Jesús, lo que pasó Jesús, no lo pasó como Jesús Dios.
Porque si hubiera sido Jesús Dios que lo hubiera pasado, no hubiera tenido ningún valor. Él tenía que sufrir como Jesús, hombre. Él era hombre como tú. Bueno, y mujer. Cuando me refiero a hombre, también me refiero a mujer o hombre, ¿no? Él era como tú eres. Sintió como tú sientes. Sintió dolor, sintió desprecio, sintió todas estas cosas, golpes. ¿Por qué tú te crees que en la cruz Él le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Por qué? Porque estaba hasta aquí ya. Con todos los golpes que le habían dado, con todo el abuso que habían tenido, que ya estaba por reventar. Y en vez de decirle, Señor, manda ángeles para que lo destruya todo, dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque ya estaba al máximo. Y Él fue con gozo a esa cruz. Porque te vio a ti. ¿Cómo te ve Dios? Dios te ve a través de su Hijo. Y eso solamente nos da el ánimo para seguir adelante. Miren lo que dice, continúa en el versículo 3. Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no te canses de creerle a Él, para que no te canses de decir, no, ya hasta ahora Dios me ha dejado, no tengo chance, no tengo una oportunidad. Nunca pasará, porque Dios siempre estará contigo, donde quiera que tú vayas, donde quiera la situación que estés pasando, Dios va a estar ahí para darte la mano y ayudarte. Pero pastor, yo no me lo merezco, yo he fallado tantas veces. Se llama gracia. Y gracia es cuando tú recibes algo que no te mereces. So dejas de poner tu mirada en el espejo y empieza a verte como Dios te ve. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros ojos por un segundo. Yo no sé lo que estás pasando y la situación que estás pasando en tu vida, pero sí yo sé que hay un Dios que está dispuesto si tú estás dispuesto. Yo tengo una pregunta, porque me gusta terminar las predicaciones con preguntas. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están? Si me estás mirando a través del internet, quiero decirte algo. ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿La tienes puesta en Jesús o la tienes puesta en tus circunstancias? Yo quiero hablarte hoy y decir que hay oportunidad para tu vida. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que te ama. Tú no naciste por casualidad, tú naciste por propósitos. Deja de mirar al espejo y comienza a mirarte en Cristo. Si tienes una necesidad hoy, yo quiero que tú cierres tus ojos, donde quiera que estás, ahí en el sofá, donde estás sentado. Y vamos a hacer una oración al Señor para que Dios te quite y te abra los ojos y puedas ver su rostro y ver su presencia en tu vida, en tus circunstancias. En el nombre de Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, en este momento rindo toda mi voluntad a ti y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y hoy, Señor, decido creerte y decido quitar mi mirada del espejo y poner mi mirada en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí hoy que necesita oración, puede pasar al frente. Siempre tenemos el altar abierto para todos aquellos que necesitan oración. Si hay alguien en lo que adoramos al Señor, vamos todos a estar en pie y vamos a adorar al Señor con un cántico. Luché como un soldado, Todos conocen esa. y me hace sufrir. Me haces esperar, vengo a ti.
que necesita oración puede pasar al frente. Si estamos bien, pues gloria a Dios. Me alegro que todos estén bien, que no haya necesidad. Pero adora al Señor. Se levanta tus manos, vamos a adorar. Sí, Señor. Vengo a ti. Sumergeme, Dios, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y le sumérgeme, Dios, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Todo cansado del camino. Cansado del camino. Sí, Señor, sediento de ti. Sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Del camino, Dios, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Dígalo conmigo. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Ministra mi vida, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Señor. No quiero verme, Señor, como tú me ves. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Den un aplauso. se alejen.
justos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Tus enemigos se alegran.